nosotros observamos en la fotografía, vamos a ver claramente estructuras que se reconocen. Primeras estructuras que la contienen, se nota que son de característica músculo-neuróticas. En el abdomen no existe la parte ósea para protección. Las vísceras, que son más delicadas, están fijadas por ligamentos, vasos a la parte posterior del peritoneal. El resto de las vísceras, como ser las vísceras digestivas, se mueven libremente en la cavidad abdominal. A diferencia del tórax, la cavidad abdominal tiene una presión positiva y el tórax tiene una presión negativa. No hay una adecuada división física entre lo que es la pelvis y lo que es el abdomen. El estrecho superior se considera el límite del abdomen y de la pelvis, pero no es una línea física, no es como el diafragma. En la parte posterior, el abdomen es más pequeño, es decir, del reborde costal hasta la cresta ilíaca. Entonces casi se reduce un 20% del tamaño, 30% del tamaño de la parte anterior. Siguiente. En la parte posterior es la única parte donde podemos encontrar la parte ósea de la columna vertebral, que nos sirve de apoyo y fijación de diferentes grupos musculares. Siguiente. En el abdomen, topográficamente, se ha dividido en cuadrantes. La forma americana divide en 4 cuadrantes. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Pero estos cuadrantes, que son 2 líneas que se cruzan en el ombligo, incluyen muchas estructuras y muchos órganos. Pero se puede hablar de cuadrantes. Siguiente. Anterior. Entonces acá hay una división topográfica que es la francesa, que divide en 9 cuadrantes. Entonces, una línea que trazamos de la línea medio clavicular hasta la línea medio inguinal, ahí hay otra línea de la 10ª costilla y otra de la espina iliaca. Y divide en 9 cuadrantes que ya han visto: hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, y al medio, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Hace más pequeña el espacio y entonces son órganos más precisos. Entonces, si le duele aquí al paciente, dices, le duele en epigastrio. Si le duele aquí al paciente, le dices que duele en fosa ilíaca derecha. Y hay relación con estructuras y órganos. Bien. El abdomen, especialmente en el varón y en la mujer, por debajo del ombligo acumula bastante tejido adiposo. No colabora mucho en protección el tejido adiposo, ¿no? Pero por debajo del tejido adiposo tiene una estructura musculoponeurótica bastante fuerte. A esto se conoce como pared abdominal. Siguiente. Esta pared abdominal, aparte de la aponeurosis, está formada por grupos musculares. Estos son los grupos musculares de la pared anterolateral del abdomen. Hacia adelante tenemos un par de músculos que se llaman los rectos anteriores del abdomen.
cruzados por refuerzos aponeuróticos, el número de 3 a 4, dependiendo de la genética. A los lados tenemos 3 grupos musculares. El oblicuo externo, que es el más externo, el oblicuo interno, y este es el músculo transverso. Siguiente. Entonces aquí se ve lo mismo, rectos, oblicuos, oblicuo interno y el transverso. Siguiente. A más o menos 2 centímetros por debajo del ombligo existe un arco que se llama el arco de Douglas, que a partir de ese nivel hacia arriba las aponeurosis se dividen de diferente forma y hacia abajo de otra forma. Esto es por encima del arco de Douglas. Si ustedes ven, acá tenemos el músculo recto anterior del abdomen. Aquí tenemos el músculo oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso. Acá vemos las aponeurosis cómo se dividen de una manera equitativa. La mitad adelante y la mitad hacia atrás. Esto hace que la parte superior del abdomen sea mucho más resistente, evitando la aparición de patologías como hernias, penetraciones, etc. A diferencia, por debajo del arco de Douglas, nuevamente aquí tenemos el recto anterior del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso, pero ven, todas sus fibras solo se van hacia adelante, no se dividen de una manera equitativa. Solo la fascia transversalis va hacia atrás, un engrosamiento. Esto hace que la zona sea de mayor debilidad. Es por eso que te crece más la barriga hacia abajo, es mal el término. Y es una zona de mayor debilidad para aparición de hernias y eventuaciones. Bien. ¿Dónde es ese límite? Como les he dicho, más o menos unos 2 centímetros por debajo del ombligo. De ahí hacia abajo, esta configuración. De aquí hacia arriba, esta configuración. Sigue. Se ve el arco de Douglas acá, ¿ven? Claramente se nota. Esto es un corte como si vieras de atrás la pared abdominal. Entonces ahí se ve el arco de Douglas, unos 2-3 centímetros por debajo del ombligo. Ahí es el arco de Douglas. Por adelante no se ve, pero por detrás se nota claramente. Sigue. Aparte del arco de Douglas que se nota claramente acá, vamos a ver el uraco, los restos embrionarios, que van a dar una zona y un triángulo de mayor debilidad en la parte inferior. Cuando veamos hernias vamos a ver con más detalle esa zona. Siguiente. En la parte posterior igual existen grupos musculares, pero no hay un grupo muscular del abdomen, sino del tronco. En estos grupos musculares del tronco están formados de superficial a profundo. El más superficial, ¿dónde está? El trapecio, el dorsal ancho. Después le siguen los romboides mayores, romboides menores, serrato postero superior, serrato postero inferior. Dentro de la columna están el transverso espinoso, espinoso, iliocostal y longicio. Y hacia adelante tenemos el cuadrado lumbar y el psoas ilíaco, que no se ven. Entonces son los músculos del tronco. No hay músculos del abdomen posterior ni del tórax posterior. Todos se consideran el uno. Siguiente. Si tenemos una topografía por fuera, cuando operamos también tenemos una topografía por dentro. Siguiente. La cavidad abdominal cuando abrimos se divide en 2 espacios, gracias al colon transverso. Todo lo que está por encima es el supracólico, todo lo que está por debajo es el infracólico anterior. Entonces, lo que está por encima, anterior por favor, lo que está por encima, ¿qué son? Estómago, hígado, duodeno, páncreas, vaso. Todos son supracólicos. Siguiente. Debajo es el infracólico, que es el colon y el intestino. 4 espacios hay aquí: parietocólico derecho, parietocólico izquierdo,
Mesenterocólico derecho, mesenterocólico izquierdo. No es difícil. Pared y colon, parietocólico. Mesointestinal y colon, mesenterocólico. Entonces, parietocólico derecho, mesenterocólico derecho. Parietocólico izquierdo, mesenterocólico izquierdo. Siguiente. Y abajo tenemos lo que es el límite de la pelvis. Todos los órganos, especialmente si es mujer, reproductivos, están en la pelvis. Recto, útero, trompas, ovarios, vejiga, todos están dentro de la pelvis. Sigue. Ahí vemos claramente el músculo recto anterior del abdomen, cómo tiene inserciones a nivel de las últimas costillas y se extiende de forma directa hasta el pubis, ¿verdad? Entonces es un músculo bastante fuerte. Y adelante es inconstante ese pequeño músculo de allá, se llama músculo piramidal. Es un músculo vestigial, 20% de la población existe. Una utilidad no tiene. Siguiente. Hacia los lados vemos los oblicuos, ambos, oblicuo externo y el oblicuo interno. Si ustedes ven, el oblicuo externo es un músculo mayor, más grande, y sus fibras van de arriba hacia abajo, como cuando yo meto la mano al bolsillo, igualito. Mientras las fibras del oblicuo interno van en dirección contraria. Entonces se hacen un entremallado. Siguiente. Y peor, cuando vemos que las fibras del transverso son verdaderamente transversos. Entonces es como un enmallado para proteger justamente de la aparición de hernias y eventuaciones. Siguiente. Pero hacia abajo nosotros tenemos algunos orificios fisiológicos que debilitan esta pared. Orificio como el orificio inguinal, orificio como el orificio rural, que permite el paso del cordón espermático, que permite el paso de vano, vena, arteria, nervio, vano, vena, arteria, nervio. Siguiente. Ahí están los orificios, obviamente están reforzados por ligamentos, repliegues y todo, pero de todas maneras ya son orificios donde se sientan patologías. Sigue. Una más. Sí. ¿Qué es lo que pasa por el orificio inguinal? Pasa el cordón espermático, aparte de eso el conducto deferente, arteria espermática, paquetes venosos anteriores, posteriores y arterias y venas funiculares. En el caso de varón, si es mujer, ¿qué pasa? Ligamento redondo. Sigue. Este orificio tiene este ligamento interfemoral o Hesselbach, que cuando contrae se levanta hacia arriba como una maca y cierra este orificio. De esa manera previene la no aparición de hernias. Cuando se debilita este mecanismo fisiológico es cuando empieza a aparecer predisposición o incluso la misma hernia. Siguiente. Siguiente. Este triángulo se llama triángulo de Hesselbach, que está entre lo que es el músculo recto anterior del abdomen, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos. Esta zona, como está ahí el conducto inguinal, se considera una zona de debilidad. Sigue. Sigue. La pared abdominal está irrigada por esas arterias, la pared. Hacia arriba está la epigástrica superior, por debajo está la epigástrica inferior. Hacia los lados, viene de atrás, las lumbares. Además de esto, están hacia arriba las intercostales inferiores y ilíacas circunflexas. Está muy bien irrigada la pared abdominal. Vienen todas las irrigaciones de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Es bastante bien irrigada. Siguiente. Siguiente. Los nervios vienen de las raíces nerviosas de los últimos intercostales hacia arriba y de abajo de los nervios lumbares. Vienen de un costado. ¿Nos sirve para qué? A veces tenemos que operar con anestesia local. Entonces, si queremos operar ombligo,
Anestesiamos acá en las raíces nerviosas, no directamente. Sigue. Sigue. La recogida de los linfáticos, de la mitad del abdomen para abajo, drenan a nivel de la ingle. Y de la mitad para arriba, drenan a nivel de la axila. ¿Ya? Sigue. Sigue. Algunas anomalías congénitas. Esta es una ónfalocele. Ónfalocele quiere decir que hay una falta de cierre del anillo umbilical. Si ustedes observan, hay una protrusión cubierta del contenido intestinal en el recién nacido. Eso es ónfalocele. Siguiente. En la pared abdominal puede haber diferentes patologías muy parecidas como ónfalocele y gastrosquisis, hernias umbilicales infantiles o adquiridas. Siguiente. Este ónfalocele es bastante común y confundida con hernias y gastrosquisis. El ónfalocele es pequeño en el anillo umbilical y protegido por estructuras y piel. Siguiente. Es un defecto infundibular. Hay una falla en la musculatura de la pared abdominal para fusionarse en la línea media. Normalmente el ónfalocele se asocia con un 50-60% de otras anomalías. Se puede hacer un diagnóstico prenatal, es decir, por ecografía se puede ver el ónfalocele. Pero hay que esperar a que nazca y que tenga buen peso el niño para poder corregir este defecto. Siguiente. Normalmente el ónfalocele no es difícil su corrección. Si hay espacio en la cavidad abdominal, se libera todo el contenido, se diseca hasta la raíz y se cierra con puntos. Es decir, si puede cerrar la pared abdominal. El problema es cuando no cierra, es decir, es mucha afuera y poco espacio, no lo puedes comprimir, porque aumentaría la presión intraabdominal, que vamos a ver más adelante. Pero si se puede proteger y después de unos días, cuando gane peso, aumente la distensión de la piel, recién se cierra. Siguiente. Esta es otra patología que no es ónfalocele. Siguiente, se llama gastrosquisis. Si ustedes ven, no se parece nada a ónfalocele. Hay una ausencia de pared abdominal. Las vísceras están libres hacia afuera. No están cubiertas por nada. Es incompatible con la vida. Está acompañada de diferentes malrotaciones intestinales, otros efectos congénitos. Esta es una foto de acá y vivió mucho el niño. Obviamente este niño deberían haberlo diagnosticado ecográficamente, pero no sé qué podríamos haber hecho. Siguiente. No está el intestino cubierto ni por piel, ni por hambre, ni por nada. Como el intestino está libre, hay mucho riesgo de que se reseque y obviamente porque está libre se volcula y fácilmente puede necrosarse. Sigue. La hernia umbilical no se parece ni a la gastrosquisis ni a la ónfalocele, ¿verdad? Este sí está cubierta por piel, el otro por abdos, el otro por nada y este por piel. Es una protrusión que aparece en el orificio umbilical, en el recién nacido. Hay una debilidad de las adherencias cicatrizales a nivel de la región umbilical. Le ponen tradicionalmente monedas, botones y todo eso. Y dicen que mejora. No mejora. Espontáneamente mejora normalmente en los primeros 2 años de vida. ¿Por qué? Porque los ligamentos se traccionan y llega a cerrar. Es decir, si le pones moneda o botones, igual se cerraría si tiene que cerrar. Esperamos normalmente
hasta los 3 años del niño para recién hacer tratamiento clínico. No es necesario un diagnóstico ecográfico ni nada, ¿no? Porque si ustedes ven las 3 patologías a simple vista puedes diagnosticar: gastrofisis, ónfalocele, hernia umbilical congénita. Si ven una hernia umbilical congénita hay que esperar hasta los 2-3 años, no pasa nada. Lo más probable es que desaparezca. Le voy a poner botón, cachinas, monedas, pobre, que no le va a hacer daño, solo no le aprietes su abdomen, listo. ¿Entendido? No hay que luchar contra las tradiciones. Si quieren, si no le hace daño, póngale. Ahora es el problema cuando les hace daño. Pero esto no le va a hacer ningún daño. Siguiente. Otra cosa es la hernia umbilical adquirida. Esto ya aparece normalmente en los adultos. Vamos a ver en un tema específico a la hernia umbilical adquirida. Siguiente. Dentro de las patologías congénitas está la presencia del conducto ónfalo-mesentérico. La persistencia del conducto ónfalo-mesentérico ocasiona una patología muy común que es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel, que es una saculación a unos 60 centímetros de la válvula ileocecal, que si no tiene ninguna inflamación no da ningún síntoma, solamente cuando se inflama y da diverticulitis es que es muy parecido al apendicitis. Este divertículo de Meckel puede tener diferentes tamaños. Puede ser muy pequeño, muy largo, de base corta, de base ancha. Depende de eso para la extracción. Siguiente. Esta persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, cuando es proximal al intestino delgado, forma el divertículo de Meckel. Cuando es distal hacia el ombligo, da como una salida persistente de moco y pus en el ombligo. ¿Ven ahí? Entonces, salida persistente. O cuando está siguiente al medio, nos da un quiste, un mesentérico. Entonces, depende de dónde se pone. Si se pone a nivel de intestino, divertículo de Meckel. Si se pone a nivel de la piel, un quiste umbilical. Si se pone ni en el intestino ni en la piel, hace un quiste vitelino. Solamente una más. Entonces sigue siendo una patología del conducto ónfalo-mesentérico. Siguiente. También hay una patología que es la persistencia de la alantoides. Esta persistencia de la alantoides es porque el urácon que comunica la vejiga con el ombligo no se cierra. Entonces lo que da es una fístula, una comunicación de la vejiga con el ombligo. ¿Qué aparece? Orina, pues. Si aparece orina es persistencia de la alantoides. Si aparece meconio, así, cosas, es persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. En estos casos sí puede servirnos una ecografía e incluso hacen tomografías, no habría ningún problema. No es tan clínico el diagnóstico, hay que ver. Bien. Esta es una patología adquirida. Se llama diástasis de rectus. No es hernia. Tienen que aprender a diagnosticar diástasis de rectus. Lo que pasa es que por la edad y por la atrofia muscular, por la distensión brusca o congénita, los rectos anteriores del abdomen son más separados. En grandes segmentos, no son pequeños, son grandes segmentos. Cuando el paciente intenta hacer abdominales o hace fuerza en el abdomen, sale como un chorizo así, ¿ven? No es una hernia, eso es una... ¿Qué me escuchó? Diástasis de rectus. Es una diástasis de rectus, no es hernia. ¿Se opera? No, solo es estético. ¿Va a doler? No. ¿Va a crecer? Probablemente. ¿Va a mejorar con abdominales? No, porque el problema es que se están separando los rectos. ¿Se puede operar? Bueno, si quieres operar, operas, le cobras más al pobre paciente.
estéticamente sí podríamos operar. Es decir, agarramos, abrimos, cortamos y suturo yo los rectos anteriores para que estén más aproximados. Pero no sé cuál estético será, porque ya no va a tener el chorizo, pero ya va a tener la cicatriz de mi cirugía, ¿no? Hay algunas personas que sí insisten en hacerse operar. Normalmente yo les desanimo para que se operen. Incluso vino una paciente de Estados Unidos, un paciente varón. Oh, tengo hernia, dice. Oh, le voy a cobrar en dólares, he dicho. Había sido una diástasis de rectos. En Estados Unidos querían operarlo, yo le he dicho. Yo no te opero, ¿para qué voy a hacer daño? La idea es no hacer daño. Ah, es que me duele, eso no te está doliendo. Le he dado otro tratamiento para sus... Tenía mala digestión y no, hasta ahora está bien. No vale la pena operar. Sigue. Hay otras hernias en la pared abdominal que vamos a ver más adelante, que son las hernias epigástricas. Si es hernia epigástrica, ¿dónde sale? En el epigastrio. Hay unas situaciones, localizaciones especiales, las hernias triangulares como las de Spiegel, que vamos a ver más adelante, siguiente. Y nos interesa mucho saber la nomenclatura, la forma de hablar de una hernia. Las hernias normalmente son una protrusión de estructuras a través de tejidos diseñados para contenerlos. Si salen y entran, normalmente no tienen ningún problema. El problema de las hernias es cuando, por mal rotación, mala suerte o porque mucha cantidad de tejido sale, se compromete su circulación y entonces se necrosa. Pero ¿cómo puedo diferenciar una hernia si está necrosada o una hernia que está normal? Estas dos al paciente yo le toco y no le duele, porque no hay inflamación. Esta sí le duele. Vamos a ver otras características del paciente. También en la pared abdominal va a haber algunos asentamientos de tumores. Más frecuentemente tumores benignos, lipomas, fibromas, neuromas, neurofibromas, hemiangiomas, tumor desmoide. Común, el lipoma subcutáneo. Es un tumor de grasa. Se ve una masa, le toca si es una masa de grasa. ¿Que aumenta de tamaño? Sí aumenta de tamaño, va aumentando de tamaño. ¿Necesita sacarlo? Pues nuevamente es estético, no le causa dolor, no le va a causar ninguna molestia. Si he sacado bastantes lipomas, a las personas no les gusta esos tumores de grasa, pero puede volver a aparecer. ¿Por qué? Porque es un problema de que su cuerpo no sabe qué hacer con su grasa, así que lo almacena de una forma anómala. Es por eso que aparecen estos tumores de grasa. Los tumores carcinoides son menos frecuentes. Sigue. Otra anomalía que puede aparecer en la pared abdominal es el hematoma de la vaina del recto. Hemos visto que está muy bien irrigado el abdomen, ¿verdad? Pero esa buena irrigación corre el peligro de sangrar bastante. Esto se denomina hematomas. Pueden ser traumáticos, quirúrgicos o de aparición espontánea. ¿Qué se hace? Primero el diagnóstico es sencillo, agarras y ves morado. Ese es un hematoma de la vaina del recto, porque está en el recto. Le pides ecografía y ahí te van a dar el tamaño. Le pides laboratorios para ver la coagulación. Si todo está normal, puedes observarlo. Entonces lo mides y al día siguiente ves y a veces desaparece. Muy rara ocasión tengo que entrar, operar, drenar y buscar la arteria que está sangrando. Si es sangrado el problema, ¿por qué intentaría operarle? ¿No? Medio ilógico. ¿Cómo vas a entrar a operar sangrado si va a sangrar más? Entonces primero hay que ver el tamaño, la progresión y si están bien los factores de coagulación. A veces los viejitos están mal, sus tiempos de protrombina, poco consumo de vitamina K, falta de factores de coagulación, entonces esto genera sangrado. Mala dosificación de sulfarina, exceso de consumo de warfarina,
primero esas cosas tenemos que corregir. Y recién pensar en otra. Siguiente. Las neoplasias malignas se notan. Es decir, son masas irregulares, duras como una piedra, infectadas, necrosadas. Es decir, nunca vas a confundir en abdomen un tumor benigno con un tumor maligno. Lo tocas está peligroso. Y normalmente hay sarcomas, tumores desmoides, y obviamente el procedimiento es quirúrgico, con vaciamientos ganglionares. Depende. Si es de la parte inferior, hay que ir a vaciamiento inguinal. Si es de la parte superior, hay que ir a región axilar. Sigue. Ahí está, ven allá la señora, una masa en la pared abdominal. Ven cómo no parece una masa normal, es una masa irregular, eritematosa, de crecimiento anómalo, dolorosa. Y es bastante infiltrante, es bien difícil tratar. Es un sarcoma, es muy agresivo. Cualquiera de estos tumores no diagnosticas por clínica, bueno, no confirmas por clínica, tienes que sacar un pedazo, mandar a histopatología y el patólogo te va a decir si es un sarcoma. Hay que planificar una cirugía grande y, como te digo, por ubicación, mira, ni siquiera está ni arriba ni abajo, hay que hacer vaciamiento ganglionar arriba y abajo. Normalmente ahí le van a hacer abajo, nomás porque está más hacia abajo. Pero, bueno, sigue. El abdomen no solamente duele cuando duele algún órgano abdominal. Por ejemplo, cuando el paciente tiene un problema cardíaco, puede doler en epigastrio. Hay dolor en epigastrio. Entonces, de un dolor torácico puede pasar a un dolor abdominal. Hay una referencia, es dolor referido. Lo mismo, el dolor abdominal a veces no se manifiesta en el lugar donde está el órgano. Por ejemplo, cuando duele la vesícula, te duele la punta de la escápula en el tórax. Esos son dolores referidos. Vamos a hablar particularmente de las diferentes patologías cuando lleguemos. Siguiente. Bueno, la primera parte es bastante sencillo, simple, repetitivo. Ustedes ya conocen anatomía,